a predicar entonces lo que Dios tiene preparado para cada uno de nosotros. Bienvenidos todos los que nos visitan el día de hoy y espero que Dios les hable, que Dios nos ministre en esta tarde, porque vamos a hablar un poco acerca de la gracia de Dios, pero no desde el punto de vista de lo que Dios hizo, sino que desde el punto de vista de la gracia que nos tiene que enseñar a vivir todos los días. Amén. Y para eso vamos a ir a Tito, capítulo número 2, versos 11 y 12. La iglesia va a estar clamando, ¿verdad? Somos una iglesia viva, Dios está en nuestros medios, no nos descuidemos en el clamor. La gracia que nos enseña a vivir es el título del mensaje, pero es la cuarta enseñanza de esta serie de sermones que hemos denominado el llamado de Jesús. ¿Ya? Y yo quiero ahí en Tito capítulo 2, versos 11 y 12, hablar un poquito acerca de esta gracia de Dios que nos tiene que enseñar a vivir, porque la gracia, además de ser un regalo inmerecido, hemos hablado muchas veces de la gracia, también tiene un propósito que cumplir en nuestras vidas, amén. Y es lo que Dios nos va a hablar en esta tarde. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Supongo que no quedaron pensando en los animadores del día sábado, ¿ah? Bueno, al que le guste Panchito Saavedra, venga ese día y no lo va a encontrar algo mejor, pero bueno. Arriba, de pie, por favor. La gracia que nos enseña a vivir entonces es el mensaje del día de hoy, o el título del mensaje del día de hoy, que como le dije recién, es el cuarto mensaje de esta serie de sermones que estamos entregándole a la iglesia respecto del llamado de Jesús. ¿Cuántos son llamados acá? ¿Cuántos? Amén, perfecto. Y la palabra de Dios dice de la siguiente manera, los versos 11 y 12, se lo leo en la versión Reina Valera 60, que dice así: porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos, no a algunos, a todos los hombres, enseñando que, renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, vivamos en este siglo sobria, justa y piadosamente. Asiento, por favor. Y atención acá para que Dios nos pueda entregar una respuesta, porque esto nos va a ayudar mucho en nuestra manera de vivir y a poder caminar conforme al llamado de nuestro Señor. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Fíjese que es Pablo, el apóstol, quien escribe esta carta a este ministro del Evangelio llamado Tito, y esto es importante de destacar porque Tito estaba envuelto en un contexto histórico sumamente complejo, ¿ya? Lo que Tito le tocaba vivir en Creta no fue fácil porque Tito estaba liderando una iglesia en esta localidad llamada Creta. Una sociedad y un contexto, un pueblo, una ciudad, una sociedad conocida por un tremendo desorden moral, su inestabilidad y además una cultura donde la verdad y la integridad no eran la prioridad de nadie en aquel lugar o en aquel sitio. Era tal lo complejo del contexto en el cual estaba liderando Tito, que dice el apóstol Pablo en el capítulo 1, verso 12, habla acerca de los cretenses, que eran los habitantes de esta localidad, y el apóstol Pablo dice que uno de sus propios profetas, o sea, de uno de los profetas de los cretenses, habló de los cretenses y la verdad que no habló muy bien que digamos, porque uno de sus propios profetas dijo que los cretenses eran siempre mentirosos. Además, Pablo añade, dice, no solo son mentirosos, sino que son malas bestias y eran unos glotones ociosos. O sea, por favor, imaginémonos en el contexto que estaba liderando Pablo. No lo dijo Pablo, no lo dijo Tito, lo dijo uno de sus propios profetas, para que nosotros podamos dimensionar la calidad de persona que rodeaba y estaba también habitando esta localidad y esta iglesia en Creta. Pero el problema, hermano, no solo era un problema externo, no solo era un problema como el que yo le acabo de mencionar, porque dentro, lamentablemente, y se vuelve a repetir la historia, dentro de la propia iglesia, habían personas que estaban distorsionando el evangelio.
sea que estaban hablando otro evangelio. Y algunos promovían una religiosidad vacía, otros inclusive intentaban volver a una lógica legalista y además, como si la salvación dependiera de reglas humanas y no de la gracia de Dios, estaban haciendo vana la cruz de Cristo con toda su conducta y toda su manera de comportarse. Por eso el apóstol Pablo escribe esta carta y, como habitualmente lo hace, utiliza términos que son muy directos, muy firmes, pero además, ¿sabe?, son términos y son enseñanzas estratégicas. Porque Pablo, o Dios, por medio de Pablo, no solamente escribe para corregir, para hablar de forma directa, para sancionar, sino que lo hace también de una manera estratégica, porque nuestro Dios también es estratégico. O sea, no solo corrige la doctrina el apóstol Pablo a través de esta palabra, sino que también intenta a través de estas letras corregir la manera de vivir, el comportamiento, el diario vivir de las personas que estaban dentro de la iglesia. ¿Por qué? Porque el apóstol Pablo entendió algo fundamental. ¿Y qué es eso? Que cuando la gracia se entiende mal, la vida cristiana se comienza, hermano, a deformar. ¿Se entiende? O sea, cuando la gracia la malentendemos, nuestra propia vida se empieza a ver y a formar de una manera inadecuada. Amén. Por eso es que la gracia hay que entenderla bien, porque cuando la gracia se entiende correctamente, cuando la gracia se entiende bien, nosotros somos transformados completamente en nuestra manera de vivir. O sea, ya no nos comportamos como nuestra pasada manera de vivir, sino que la gracia hace que nosotros nos comportemos de una manera distinta, de una manera mejor, una manera, como decimos nosotros los cristianos, de una manera que honre a Dios. Amén. Porque hay conductas que deshonran a Dios y hay otras conductas que honran a nuestro Señor. Por eso Pablo no le dice a Tito, enseña la gracia a Tito. No, él le dice, muestra cómo la gracia enseña a vivir a las personas. Porque la gracia tiene ese poder. No solo la recibimos como un regalo que nos transforma y nos da salvación, sino que la gracia nos enseña a vivir. Amén. Y a comportarnos y a demostrársela a los demás. O sea, la gracia tiene un poder inagotable para ayudarnos a vivir de una manera distinta, para finalmente ser transformados. Amén. Bueno, esa enseñanza, hermanos, tenemos que entender que Pablo le está diciendo a Tito, para la iglesia que está en Creta, y Dios nos está diciendo hoy a nosotros, ¿verdad?, que esa enseñanza, la enseñanza de la gracia, no es una enseñanza teórica, o sea, no es solo teoría. Amén. Sino que la gracia tenemos que entender que no es algo abstracto, no es algo que está solo en el inconsciente o en el consciente colectivo. La gracia, hermano, se ve todos los días en decisiones concretas, todos los días. ¿Ya? Todos los días se ven decisiones concretas en lo cotidiano, en lo diario, en lo particular. Todos los días la gracia se refleja. Y si hay alguien, hermano, que entendió esto para bajar un poco esta teoría a lo práctico y a los ejemplos concretos que nos van a ayudar a nosotros a entender mejor este diálogo, pero nos van a ayudar a lo práctico, nos va a ayudar a entenderlo de una manera más sencilla. Y si hay alguien que entendió la práctica más que la teoría, porque le costaba la teoría, fue el apóstol Pedro. Pedro entendió perfectamente lo que significaba la gracia de Jesucristo. ¿Se acuerda usted del mensaje de la pesca milagrosa? ¿Sí? Conocidísimo mensaje que está ahí en el Evangelio de Lucas. Entonces, es aquí donde lo práctico a nosotros nos ayuda a entender cómo se manifiesta la gracia en nuestra manera de vivir diaria. ¿Y cómo se hace? Se lo explico. Recordemos, por favor, que Pedro viene de un tremendo día, noche de trabajo, ¿verdad?, pescando, por eso se llama la pesca milagrosa, y no pasó una buena noche. No pasó un buen día de trabajo. Venía mal, el día no fue bueno, y venía de una noche completa, digámoslo así directamente, de una noche fracasada. De un día de trabajo fracasado. Ese es el contexto. Horas lanzando redes, horas intentando hacer algo, por favor, y no sé si a alguien le ha tocado entrar mar adentro en una embarcación de estas que recogen peces o
algún animal marino, pero son embarcaciones súper débiles. Por favor, imaginemos en el contexto de hace 2000 años atrás, la mar violenta, la humedad, el frío, los movimientos del mar, y además súmele a eso el fracaso rotundo de una noche de trabajo sin haber esperado o sin haber recibido ningún resultado, horas esperando resultados, pero la bendición no llegaba, horas viendo cómo otros a su alrededor seguramente sí pescaban, si lograban llevar a cabo su trabajo, pero el apóstol Pedro no. Un fracaso absoluto, fracaso rotundo. Y ahora está en la orilla, después de este fracaso laboral, en la orilla limpiando sus redes vacías, lo vuelvo a reiterar, y con un cansancio que no solamente es físico, sino que hay un cansancio, un desgaste emocional tremendo. Amén. O sea, los que hemos tenido días de fracaso en lo laboral, sabemos perfectamente lo que significa no solo el cansancio físico, sino que lo que significa el desgaste emocional. Amén. ¿Le ha pasado a alguien acá? Bueno, es precisamente en ese momento, en el momento del fracaso, en el momento de la dificultad, en el momento de la frustración, donde el maestro aparece en escena. ¿Sí? En el momento del fracaso, en el momento de la frustración. Así que cuando hemos fracasado, cuando estamos frustrados, cuando estamos emocionalmente débiles, es el momento propicio para que el maestro aparezca en acción. Y es lo que el Señor hizo. No llega cuando todo está bien, no, llega justo en el cansancio, en la frustración, en el ya lo intenté todo, ya no quiero más, esto no resultó, es donde nuestro Jesús aparece. Y se sube a la barca, invade el espacio cotidiano del apóstol Pedro con su presencia, con su gracia, así como lo está invadiendo en esta tarde mientras nosotros estamos reunidos, su gracia aparece en escena. Alguien a lo mejor hoy está llegando frustrado. Para alguien seguramente puede ser será el último culto, ya no voy más, si Dios no me responde, no vuelvo más a congregarme. O seguramente alguien pudo decir, a ver, estando fuera ya esto no dio resultado, esto no funcionó, pero si vuelvo a la casa del Padre, capaz que el Señor me hable. Capaz que el Padre tenga misericordia y derrame una palabra sobre mí, una palabra que he esperado, un consuelo, una esperanza, y por eso tal vez llegaron aquí en esta tarde. Supongamos que esto es una barca. Jesús aparece, se sube a la barca, donde pasó la noche intentando salvar el día de trabajo. Y después de enseñar, porque Jesús lo que hizo fue enseñar al apóstol Pedro, hace algo que está fuera de lo lógico, porque nuestro Señor rompe nuestra lógica, no es como nosotros. Amén. Entonces el Señor, después de enseñarle algo a Pedro, le dice algo que va a romper la lógica del apóstol Pedro, y le dice ahí en Lucas capítulo 5, del verso 4 en adelante, le dice, Pedro, mira, ¿sabes qué? Vamos, boga mar adentro, o sea, devuélvete de nuevo al mar, métete en la inmensidad del mar y echa vuestras redes para pescar. A ver, perdón, cualquiera de nosotros que ha tenido un día difícil, un día complejo, que ha hecho largas horas de trabajo y ha fracasado durante este tiempo, es ilógico que alguien llegue y me diga, devuélvete al trabajo porque ahora sí. Hey, si ya cumplí mi jornada, ya hice lo que tenía que hacer, ya me esforcé, ya me sacrifiqué, ahora Dios tendrá que hacer lo otro, pero Dios rompe la lógica de nuestras mentes finitas. Y hace que Pedro vuelva nuevamente al mar y le dice, Pedro, vamos de nuevo adentro. Y Pedro contesta con algo más ilógico aún, porque el apóstol Pedro lo que hace, lejos de resistirse, porque Pedro podría haberlo hecho, lejos de resistirse, podría haberle dicho, Señor, si esto ya no va a funcionar, si la noche está mala, yo conozco mucho más del mar que tú, Señor, he pasado años pescando, conozco cómo funciona esto, conozco cómo funciona el sistema lunar, conozco cuando la marea está baja, alta, conozco cuando se sabe pescar. Podría haberse excusado el apóstol Pedro.
¿verdad? El que maneja un taxi, tal vez, no sé, para traer algún ejemplo actual, el que maneja un taxi y ha estado 10, 12 horas manejando el taxi y ha tenido un día malo, lo único que quiere es llegar a su casa porque sabe que eso ya no fue su día. Tal vez la ruta no fue la correcta, tal vez los pasajeros, el día, no sabemos, pero ya no se logró. Imagínese el Señor subiéndose a ese taxi y diciéndole, hey, vuelve a la ruta. Señor, estoy cansado, estoy agotado, esto ya no funcionó, es tarde, esto se está poniendo peligroso. Capaz que me asalten si vuelvo a la ruta. Pero Pedro hace algo que rompió el esquema, que rompió, y nos va a servir de ejemplo para entender esto, porque Pedro responde con algo que va a definir la vida cristiana o el seguimiento cristiano de nuestras vidas. Porque Pedro le dice ahí en el capítulo 5, verso 5 de Lucas, le dice, maestro, toda la noche hemos estado trabajando, o sea, toda la noche hemos estado pescando. Maestro, lo hicimos. ¿Y sabe? Nada hemos pescado. Ni un pescado, las redes estaban limpias, nada hemos pescado. O sea, hemos trabajado toda la noche. Pero Pedro hace algo que rompe el esquema y que hace que la gracia se transforme en una bendición. El apóstol Pedro dice, hicimos todo esto, trabajamos, no hemos pescado nada, pero, y esto es lo que rompe, digamos, la dinámica de esta escena, pero en tu nombre, en tu palabra, vamos a volver a trabajar y yo voy a volver a echar la red. Aquí, hermano, aquí no hay emociones en esta escena. No hay emociones. No hay garantías tampoco de que al volver a la mar las redes se van a echar, se van a llenar. ¿Sabe lo que hay aquí en esta escena? Obediencia. Porque el Señor no le dijo, si vuelves Pedro vas a llenar la red. El Señor le dice, Pedro, boga mar adentro de nuevo y anda y echa la red. ¿Cuándo le dijo que la red iba a volver llena? Es sencillamente obediencia. Obediencia, porque como diría un antiguo pentecostal, en la obediencia, ojo, gloria. Entonces aquí, en la historia de Pedro, no hay emoción. No hay emoción. No hay tampoco garantía de que el trabajo va a funcionar bien. Solamente hay obediencia de un hombre que ha sido transformado por la gracia. Y cuando hay obediencia, ocurren milagros. ¿Cuántos dicen amén? Bueno, pero el punto central aquí no es la pesca. No nos desviemos hacia ese punto, porque lo central de acá viene después, es lo que viene posterior a esta pesca. Porque Jesús no le dice, bueno, Pedro, te fue bien, gracias por creer en mí, ahí están los resultados. El Señor le dice, Pedro, no temas, porque desde ahora yo te voy a hacer pescador de hombres. Porque fue obediente. Ya, pero la pesca, ¿cuánta plata sacaron de esa pesca? ¿Cuántos días lograron alimentar sus familias? No. Porque el texto, hermano, termina o finaliza con una frase que es radical y que a nosotros nos tiene que poner a pensar. Porque el texto dice que cuando trajeron a tierra las barcas, dice que venían llenas de peces. Y cuando trajeron las barcas a tierra o a la orilla del mar, dice que dejándolo, verso 11, dice que dejándolo todo, o sea, toda la pesca, toda la ganancia, dice que dejándolo todo, siguieron al Señor. Por eso que el centro de este mensaje no tiene que estar en la pesca, no tiene que estar en el milagro, están los resultados. Hay obediencia, hay resultados, pero después del resultado estos hombres dicen, no, o sea, no nos podemos quedar aquí pescando, tenemos que dejarlo todo y seguir al maestro. Que, vuelvo a insistir, es el centro de todas estas enseñanzas, el llamado de Jesús. ¿Cuál es el llamado? A seguirle. Porque Pedro entendió algo que muchos hoy no han logrado entender. ¿Qué es? Que Jesús no solo vino para ser creído, como se ha enseñado anteriormente, vino para ser seguido. Hay que seguirlo. Toma tu cruz, sígueme.
Y esto es lo que conecta con los sermones anteriores, porque hablamos, en el primer sermón habló el pastor Israel acerca de seguir a Jesús, lo que eso significa. Después continuó, hablando de que creer no solamente significaba seguir a Jesús. Y finalmente en el sermón anterior se nos habló a través de nuestra pastora que tenemos que seguir a Dios, a Jesús todos los días. El seguir a Dios es algo diario. Es algo que se tiene que transformar en una cotidianidad para nosotros, en algo periódico. Todos los días nosotros somos seguidores de Cristo. Entonces aquí aparece para nosotros, los que estamos aquí, la gran pregunta que cada uno tiene que responder, desde los más niños hasta los más mayores. Todos tenemos que responder esta pregunta. ¿Cuál es? Bueno, ¿cómo se vive realmente este seguimiento? Esto de seguir a Jesús. ¿Cómo lo vivimos? ¿Lo vivimos acaso desde la fuerza humana? ¿Tenemos que vivirlo acaso desde la motivación momentánea? Vengo a la iglesia, escucho un mensaje bonito, me llena de fuerza, me motivo, digo que sí, pero cuando salgo de acá termino haciendo otra cosa. ¿Cómo se sigue a Jesús? Bueno, la respuesta a esta pregunta se la doy enseguida. A Jesús se le sigue desde la gracia que enseña. Porque la gracia de Jesús nos enseña a vivir, que es el título de este mensaje. La gracia de Jesús nos enseña a vivir. Y yo le voy a demostrar, a través de la palabra, 4 puntos fundamentales o 4 pilares fundamentales que nos van a ayudar a vivir desde la gracia. No hay otra forma de vivir para el creyente. Si no vivimos tomados de la gracia de nuestro Señor, no estamos viviendo como Dios quiere que vivamos. Entonces, punto número 1, primer pilar de esta enseñanza viviendo desde la gracia. Dice que la gracia no solo salva al ser humano, sino también forma. Amén. Estamos acostumbrados a escuchar de que la gracia de Jesucristo salva al hombre. Y eso es real, es así. La Biblia lo dice. Por gracia soy salvo, por medio de la fe en Cristo Jesús nuestro Señor. Por gracia somos salvos. No por nuestras obras, no por lo que podamos hacer, porque aunque todo lo hiciéramos, no logramos alcanzar con nuestras acciones la gracia y el favor de Jesucristo, porque no se gana con obras. Inclusive el profeta Isaías fue más extremo, fue más allá, dijo que nuestras obras son como un trapo de inmundicia para Dios. Así que nada podemos alcanzar con lo que hagamos. Toco muy bien, me preparo muy bien. Si me toca en la puerta estoy atento todo el rato, estoy de pie. O si me toca coordinar, le pongo mucho fuego para que los hermanos... No, esto no es por obra, esto es por gracia. Porque la gracia, además de salvarnos, nos enseña a vivir en lo cotidiano todos los días. ¿Cómo es eso? Bueno, el texto que leímos en Tito capítulo 2, versos 11 y 12, no deja espacio alguno para interpretaciones superficiales o interpretaciones propias, porque el texto es sumamente claro y nos dice en Tito capítulo 2, versos 11 y 12, que la gracia nos está enseñando. El texto dice, porque la gracia de Dios se ha manifestado para la salvación a todos los hombres, enseñando ¿qué? O sea que la gracia nos enseña. La gracia de Jesucristo nos enseña. ¿Y qué nos está enseñando? Bueno, la gracia no solo es un acto legal de perdón, porque somos legalmente perdonados por medio de la gracia de Jesucristo, sino que además es un proceso activo de formación. La gracia nos forma y nos enseña a vivir. Entendamos esto. Esto no solo es un regalo, la gracia también es un maestro que nos enseña a cómo tenemos que vivir todos los días. Ejemplo tenemos por muchos, pero por ejemplo en el apóstol Pablo. El apóstol Pablo dijo en 1 Corintios, pero por la gracia de Dios soy lo que soy. O sea, la gracia lo enseñó. La gracia de Jesucristo permitió que Pablo fuera lo que fuera. Y dice, y su gracia no ha sido en vano para conmigo. Antes he trabajado más que todos ellos, pero no yo, sino la gracia de Dios conmigo. 1 Corintios capítulo 15, verso 10. ¿Se entiende? O sea, la gracia trabajó en Pablo para transformarlo y hacerlo una nueva criatura. Y él lo deja muy claro. Él dice, la gracia me alcanzó
pero también me transformó y además produjo en mí una vida diferente. No fui yo, fue la gracia. ¿Se entiende hasta ahí, verdad? Los ejemplos o lo que Dios nos trata de enseñar hoy día, que la gracia, el regalo, lo gratuito de Dios transforma nuestras vidas. Entonces, si la gracia, hermano, no cambia nuestra manera de vivir, su manera de vivir, entonces nosotros no hemos entendido correctamente lo que significa la gracia. O sea, si la gracia no me transforma, no me cambia, entonces no estoy entendiendo lo que significa la gracia. Estoy pensando que la gracia de Dios solamente me sirve para recibir salvación. Y ya estamos entendiendo de que no solamente la gracia sirve para ser salvo, sino la gracia también nos transforma y nos ayuda todos los días a cambiar nuestra pasada manera de vivir. ¿Cuántos dicen amén? Vamos bien hasta ahí. Entendimos entonces en el punto número 1 que la gracia no solamente salva, sino que la gracia también transforma. Amén. Mire qué importante el punto número 2, porque la gracia también nos enseña a decir no. ¿Cómo eso? Se lo explico enseguida. Tito capítulo 2, versos 11 y 12, que dijimos que era el texto que no está sujeto a interpretaciones, porque no deja espacio para otras interpretaciones, nos dice que renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, después dice, tenemos que vivir en este siglo sobria, justa y piadosamente. ¿Se entiende? Dice Tito, porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres. Está claro eso, ¿verdad? La gracia se manifestó para salvación, pero nos está enseñando ¿qué cosa? Nos está enseñando a decir que no, porque nos dice que renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, tenemos que aprender a decir que no. ¿Sabe por qué? Porque la gracia también confronta. Gloria al Señor. La gracia, escúcheme bien, la gracia no negocia con lo que te destruye. Amén. No justifica lo que Dios quiere cambiar. No, la gracia no hace eso. Y ejemplo bíblico tenemos mucho, pero el más conocido para todos nosotros es el de José, por ejemplo, que tuvo una gran oportunidad, una perfecta oportunidad para pecar, donde nadie lo iba a ver, donde nadie lo iba a observar, pero José responde, ¿verdad?, con autoridad, y está ahí demostrado en la Biblia, porque dice, ¿cómo pues haría yo este gran mal y pecaría contra Dios? Entonces José sabía, y nosotros tenemos que entender y conocer que la gracia de Dios nos tiene que enseñar y adiestrar todos los días para que nosotros aprendamos a decir que no, a renunciar al decir que no. Jesús dijo, no, por miedo. No, absolutamente no. Él dijo no porque su relación con Dios tenía que ser más fuerte que el deseo carnal. Amén. Por eso José dijo que no. Porque sabía que la relación entre él y Dios era más fuerte que los deseos momentáneos. Eso es lo que la gracia produce. La gracia produce una nueva conciencia, ¿cuántos dicen amén? Una nueva convicción, las cosas nuevas, el nuevo nacimiento, pero también una nueva capacidad de poder renunciar al pecado, de aprender a decir que no. Y hay un refuerzo en la Biblia, en Romanos capítulo 6, verso 12, donde dice, no reine, el apóstol Pablo le dice a los romanos, no reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal. No tiene que reinar, no tiene que enseñorearse el pecado en vuestro cuerpo mortal, de modo que le obedezcáis en tus concupiscencias. O sea, en lo que piensas, en lo que sale de la mente, ¿verdad? No tienes que terminar finalmente haciéndolo, no tiene que el pecado convertirse en el rey de nuestra vida, porque la gracia cuando llega a tu vida y cuando comienza a transformar, nunca te va a dejar igual a como eras antes. Nunca lo va a hacer, porque la gracia te va a entrenar para resistir y aprender a decir que no. ¿Se entiende? Amén. ¿Entienden? Aquí los que están tomando nota lo entienden, ¿verdad? Se entiende lo que es la gracia. La gracia no solo salva, sino que transforma vidas. La gracia de Jesucristo nos enseña a decir no, a renunciar a la impiedad. Amén, esa es una decisión. Cuando usted está en un trabajo y usted se quiere ir, se quiere retirar, usted no comienza, ¿verdad?, a hacer escándalos para que lo echen y le paguen una indemnización. Usted dice, yo me quiero ir,
ahí está mi carta de renuncia legalizada ante un notario o ante la dirección del trabajo respectiva, yo me retiro, ahí está. Y cuando su empleador se la recibe, ¿verdad?, se retira. Y usted no vuelve mañana al trabajo, mire, ¿sabe qué? Pensándolo bien, porque lo pensé bien, ¿sabe que no quiero renunciar? No, pues, o renuncia o no renuncia. O renunciamos o no renunciamos a la impiedad. Tenemos que aprender en nuestra vida a decir no al pecado, porque el pecado no puede reinar en nuestro cuerpo mortal. Nuestro rey es otro, es Jesucristo. Gracias por ese amén. Bueno, segundo punto importante, ya la gracia nos enseñó que no solamente nos ayuda, no solamente nos da salvación, sino que transforma nuestra vida. La gracia nos ayuda a decir que no, pero ¿sabe? La gracia también nos ayuda a decir que sí. Y ese es el tercer punto de este mensaje, de los 4 que vienen a continuación. Y aquí, en el decir que sí, se complementa y se forma un equilibrio perfecto. Porque la vida cristiana no es solo dejar cosas, no es solo renunciar al pecado. La vida cristiana también es aprender a vivir de una manera correcta. Por eso es que después de esto, donde tenemos que aprender a decir que no, a renunciar al pecado y a la impiedad, tenemos que aprender a decir que sí. ¿A qué cosa? A vivir sobria, justa y piadosamente. O sea, ¿a qué le decimos que sí? Bueno, a la manera sobria de vivir. ¿Qué se está refiriendo Pablo con esto? Que tenemos que tener dominio propio. Para vivir sobriamente tenemos que tener dominio propio. La gracia nos ayuda y produce en nosotros un control interno para no levantarnos contra aquel que nos hizo daño, sino aprender a colocar la otra. Perfecto. ¿Se entiende? Me estoy dando cuenta que se entiende. Entonces es importante, la gracia, hermanos, va a producir dominio propio y vamos a poder vivir en este mundo de manera sobria. Dice la Escritura en Proverbios 25-28, como ciudad derribada y sin muro es el hombre cuyo espíritu no tiene rienda, o sea que no se sabe controlar. O sea, el que no se sabe controlar para Dios es como una ciudad derribada. Es como estas ciudades que hoy están en guerra, que quedan como lugares desolados. Así es el hombre y la mujer que no tiene dominio propio, como una ciudad derribada, cuyo espíritu no tiene rienda, va para todos lados. Falta sobriedad. La gracia de Dios nos ayuda a ser sobrios, a vivir de manera sobria, o sea, con dominio propio. Sin dominio propio, su vida y la mía siempre va a quedar expuesta. Siempre va a quedar expuesta, va a quedar vulnerable, va a quedar desordenada. Pero si tenemos dominio propio, si somos sobrios para vivir, podemos vivir y podemos tomar ejemplo de las Escrituras de hombres que fueron bendecidos por ser personas sobrias y con dominio propio. Ejemplo, Daniel. Daniel propuso en su corazón no contaminarse, fue una decisión sobria que dominó su vida a pesar de la dificultad. Obviamente después todos nosotros conocemos los resultados que eso trae. Entonces él tomó la decisión en su corazón. Daniel no reaccionó ante un evento puntual o un evento que lo pilló de improviso. No, él decidió anticipadamente no contaminar su corazón. Entonces nosotros tenemos que tomar decisiones. Eso, hermano, eso es dominio propio. Ordenar su vida antes de que llegue la lamentación, antes que llegue la tentación, antes que lleguen los problemas. Nosotros decidimos antes. ¿Cuál es nuestra decisión? Ser sobrio, vivir en este mundo de manera sobria. Se toma antes la decisión. Por eso es que nosotros cuando decimos, hermano, recibió el mensaje, venga, tome una decisión, avance hasta el altar, dígale a su carne que ya no quiere más y venga y póstrese a los pies de Cristo. No es porque nosotros queramos recibir fama, aplausos, mire cuántos hermanos pasaron, no, es para que nuestras vidas tomen una decisión. Seamos personas decididas, que cuando salgamos de aquí, nosotros digamos, no, pero si acabo de pasar al altar, acabo de arrodillarme delante de Dios, le acabo de prometer a Dios que ya no más, no puedo ahora decir que sí. Pero cuando nosotros nos quedamos ahí meditando, pensando, no lo sé, tal vez mañana, no estamos siendo conscientes y no estamos tomando decisiones de manera deliberada. Seguimos viviendo en nuestras decisiones antiguas. Entonces, tenemos que ordenar nuestras vidas antes de que llegue la tentación. Antes, decisiones anticipadas. Segundo punto importante
en lo que la gracia nos ayuda a decir que sí. Dice la Escritura que no solamente tenemos que vivir de manera sobria, sino que tenemos que vivir de manera justa. ¿Qué está queriendo decir? Bueno, que tenemos que ser rectos en nuestras relaciones. Miqueas capítulo 6, verso 11 dice, ¿y qué pide Jehová a vuestro Dios? Solamente hacer justicia. ¿Qué es lo que está pidiendo la Escritura? ¿Qué es lo que le está diciendo Pablo a los cretenses? ¡Ey! Renuncien a la impiedad, dejen los deseos de este mundo y vivan de manera sobria y de manera justa. Justicia, rectitud en nuestras relaciones. No es solo creer bien, no, es que yo entiendo bien. No, además es un actuar correctamente con otros. El creyente que ha renunciado a la impiedad, que ha recibido la gracia y que está viviendo por la gracia, es un creyente que tiene que aprender a actuar correctamente con los demás, de manera justa. No es que el otro, no, si aquí no se trata de los demás, acá se trata de nuestra relación con Dios. Y Dios quiere que que usted viva de manera justa. ¿Y cómo se manifiesta eso con los demás? Ejemplo tenemos en el pequeñito, en Zaqueo, ¿se acuerda de él ahí en Lucas capítulo 19? Después de que el Señor lo llama, voy a tu casa, le predica, lo anuncia, lo acompaña. ¿Cuáles son las palabras de Zaqueo? ¿Qué es lo que Zaqueo responde después que Jesús se le aparece en el camino? Le dice, he aquí, Señor, la mitad de mis bienes doy a los pobres. Gloria. Ojalá llegara un Zaqueo aquí. Pero además dijo Zaqueo, si en algo he defraudado a alguno, o sea, si con alguno he sido pillo, se lo voy a devolver cuadruplicado. Que era un mandato de la ley judía, de la ley mosaica. O sea, si alguien te defrauda, lo tiene que devolver y lo tiene que devolver cuadruplicado. Y es lo que Zaqueo hace. Cambio, transformación. Querer vivir de manera justa. ¿Por qué? Porque la gracia lo tocó. No solo para salvarlo, sino para transformarlo, porque la gracia transforma. ¿Y qué ocurrió con Zaqueo? Bueno, su conducta cambió, se modificó. Y finalmente, en el tercer punto de este número 3, donde la gracia nos ayuda a decir que sí, encontramos que la Biblia nos dice que tenemos que vivir piadosamente. O sea, renunciando a la impiedad para que podamos vivir en este siglo de manera piadosa. No, esa es la última. La primera es de manera sobria, la segunda es de manera justa y la tercera piadosamente. ¿Y qué nos está diciendo la Escritura al ordenarnos que vivamos de manera piadosa? Bueno, que tenemos que tener una vida orientada hacia Dios, a Dios. O sea, para ser piadosos, nuestra vida tiene que estar alineada y orientada hacia Dios. No es religiosidad externa. ¿Amén? No es religiosidad externa, es una vida centrada en Dios. Eso es vivir piadosamente. Ejemplo tenemos en el rey David y en muchos otros, pero el salmista dijo en el capítulo 63, Dios mío eres tú, y de madrugada te buscaré. David no buscaba a Dios por obligación, sino que lo que David hacía era buscar a Dios porque su corazón estaba alineado con él. Por eso que Jesús dice que David era un hombre conforme al corazón de Dios. ¿Está diciendo que era perfecto? No, sino que está diciendo que sus decisiones y su corazón estaba alineado con Dios. ¿Se entiende? Entonces, eso es vivir de manera piadosa. Su corazón, mi corazón, tiene que estar constantemente alineado con el corazón de Dios para poder vivir de manera piadosa. Y finalmente, y número 4, tenemos que entender que la gracia, nos conecta a creer, conecta el creer, lo que ya hemos aprendido en las lecciones anteriores, con el vivir, o sea, con la vida diaria. Y aquí, hermano, es donde todo lo que hemos enseñado en este día se termina de unir. Y tenemos que entender esto. Muchos creen. Nosotros salimos a la calle y le preguntamos a la gente, le queremos hablar de Dios. No, lo primero que nos dicen, no, si yo creo en Dios o no. Es lo que la gente siempre nos dice. Pero tenemos que ser honestos, porque muy pocos creen lo que viven, o viven lo que creen. ¿Amén? Y dentro de eso a veces también estamos nosotros. Vivimos muy poco lo que creemos. Preferimos vivir muchas veces a nuestra manera. Pero ¿sabe qué? La gracia de Dios es el puente, es el camino, es lo que nos une.
es lo que nos va a ayudar a estar conectados con Dios. Porque la gracia de Dios, hermano, entendamos, la gracia de Dios nos va a conectar el creer, la teoría, con el vivir, con el día a día. Amén. Es la gracia de Dios, no son sus fuerzas, no son sus obras, no es lo que usted o yo podamos hacer, es simplemente la gracia de Dios que nos ayuda a vivir en el día a día. Quiero resumir, para ir finalizando, lo que hemos hablado y hacerlo de una manera sencilla. Primero, tenemos que aprender que no podemos creer sin gracia. Amén. O sea, ¿a qué me estoy refiriendo? No podemos vivir de emociones sin transformación. Amén. No estamos diciendo que anulemos nuestras emociones, estamos diciendo que no podemos vivir de emociones. El creyente no vive de emociones, el creyente vive de transformación. Amén. Vuelvo a insistir, no estamos diciendo o no estamos queriendo anular nuestras emociones. No podemos seguir viviendo o seguir esforzándonos sin gracia. No se puede. Porque eso nos va a llevar a una frustración constante. O sea, yo me esfuerzo, yo hago esto, Señor, por tu obra, yo siempre estoy ahí y de vuelta yo recibo puros problemas. ¿Qué va a traer eso? Una frustración todos los días. Mire lo que hago y Dios mire cómo me paga. No, no funciona así la gracia. No es por su fuerza, no es por su esfuerzo. Cuando Dios mandó a Josué, le dijo, esfuérzate, sé valiente, anda, pelea. No temas, no desmayes, tienes que ser valiente. Pero en el nuevo pacto las cosas no funcionan así. Nos sostenemos en su gracia. Somos débiles, dependemos de Él, somos dependientes del Señor. Por eso es que Él nos dice, hey, te hacen daño, anda y coloca la otra mejilla. En la época de David le hubiera dicho, anda y córtale la oreja a Goliat. No, ahora no funciona así. Estamos en un periodo de la gracia, algo que no merecíamos, algo que era imposible para el ser humano obtener, Dios lo hizo posible, solo por su gracia. Entonces tenemos que entender que la gracia no es solo el medio por el cual nosotros recibimos salvación. La gracia nos tiene que enseñar a vivir todos los días. Porque si no, hermanos, vamos a vivir frustrados. Vamos a vivir ciclos en la iglesia donde voy para que Dios me dé algo, no me lo da, vuelvo al antiguo camino. Esperando siempre hacer algo para que Dios nos dé algo a cambio. Venga y ofrende para que Dios le dé más. Esto no funciona así. Yo vengo y ofrendo porque Dios me dio de gracia lo que por gracia yo puedo dar. O sea, lo que recibí, lo recibí por su gracia. No doy algo para que Dios me dé más. Ese es un error del Evangelio que por años nosotros hemos vivido y además, lamentablemente, hemos enseñado. Dios nos ayude, Dios nos perdone, Dios nos restaure, Dios nos dé oportunidades para poder vivir de una manera distinta, porque nos vamos a frustrar. Vengo aquí buscando un milagro, no lo recibo, bueno, vuelvo a la antigüedad. Total, Dios no me lo dio, una por otra, Él no me lo da, yo no le doy. No funciona así, Él ya nos dio la salvación. ¿Qué mejor regalo que la salvación? Tienes asegurado el reino de los cielos. O sea, ¿qué más podemos esperar? ¿Cosas temporales de este mundo? No, ya tenemos su gracia, ya somos salvos. Tenemos que vivir de manera distinta, de una manera adecuada y alineada con los valores del reino. Para que no te frustres. Dios ya nos dio a su Hijo y dijo que en su Hijo estábamos completos, porque en Él, por Él y para Él fueron hechas todas las cosas. Y además termina colocando a su Hijo en nosotros, porque somos templos del Espíritu Santo. ¿Qué más necesitamos que eso? ¿Qué más necesitamos que ser portadores de la gracia, portadores del Dios mismo en nosotros? ¿Qué más necesitamos? Por eso es que vivimos en frustración constante. Dios no me responde, yo no voy más, no sigo más. Porque intentamos agradar a Dios con nuestras fuerzas. No, hermano, no podemos esforzarnos sin gracia. ¿Estoy diciendo que no hay que esforzarse? No, el esfuerzo sin gracia trae como resultado fracaso y frustración. Pero gracia verdadera es igual a vida transformada. Cuando en mi vida hay gracia, mi vida se transforma. Cuando yo solo recibí la gracia para ser salvo y para poder tener acceso al reino de los cielos, pero vivo de una manera distinta a la que la gracia me quiere transformar, finalmente termino siendo una persona en desgracia.
Entonces tenemos, hermanos, que aprender a vivir, porque la gracia, ¿sabe? Cuando Dios te encuentra, así como el apóstol Pedro con Jesús en la enseñanza de la pesca milagrosa. Cuando la gracia te encuentra, la gracia verdadera de Jesucristo te encuentra, nunca te va a dejar en el mismo lugar donde te encontró. Grábese esto en su corazón, en su mente, en su alma, grábeselo. La gracia de Dios nunca te va a dejar en el mismo lugar donde te encontró. Siempre te va a llevar hacia adelante para transformarte y hacerte nacer o renacer o convertirte en una nueva criatura. Eso hace la gracia de Dios. Y este es el punto, hermano, este es el punto, hermano, donde ya no puedes esconderte solo en la teoría. Este es el punto donde ya no podemos escondernos más en la teoría y tenemos que ser practicantes, hacedores de su palabra. Porque escuchar esto y no hacer nada y salir de aquí como que nada ha pasado, como que Dios no nos ha dicho nada o dijo algo bonito, espectacular, pero salir de aquí sin entender esto, hermano, ¿sabe qué? Es endurecer el corazón. Salir de aquí sin entender lo que la gracia puede hacer en nosotros, escúcheme, se lo repito, es endurecer el corazón. Así como lo hizo Faraón, así como lo hicieron los israelitas en el desierto, de los cuales nosotros nos jactamos y decimos, miren, los israelitas 40 años en el desierto dando vueltas. ¿Y cuántos años llevamos nosotros dando las mismas vueltas? Salir de aquí sin hacer nada, sin tomar decisiones, es endurecer el corazón. Y Santiago en el capítulo 1, verso 22, dijo, sed hacedores de la palabra y no tan solamente oidores. Escuche lo que dice el apóstol, dice, engañando a vosotros mismos. El que es solo oidor de la palabra y no es hacedor, se engaña a sí mismo. Porque conoce la verdad, conoce la teoría, conoce la palabra, está escuchando, está recibiendo la palabra, pero al no hacerla, se engaña a sí mismo. Mire qué relevante esto. O sea, nosotros escuchamos la palabra, a veces salimos de aquí, no la practicamos y creemos que anda todo bien. Dios no se da cuenta, los hermanos no se dan cuenta, no ven cómo vivo fuera, no ven cómo vivo en mi hogar, no ven cómo grito, no ven cómo insulto, no ven cómo maltrato. Y cuando voy a la iglesia me comporto de una manera distinta. ¡Ey! Te estás engañando a ti mismo. Porque eres un oidor y no un hacedor de su palabra. O una hacedora. Te estás engañando a ti mismo. Y tenemos que entender que en la Biblia, escúcheme, tiene que haber equilibrio, no hay término medio. O es sí o es no, o es frío o caliente, no hay término medio. No hay término medio, hermano. O la gracia te está enseñando, o estás ignorando lo que Dios ya te mostró. Es así de simple. La gracia te enseña, o si no te está enseñando, estás ignorando lo que Dios te está hablando. Es así de sencillo. La gracia ya fue dada. ¿Qué tienes que hacer? Nada. La gracia no es futura, la gracia es presente. La gracia de Dios no es condicional. No importa si te portas bien o te portas mal, no hay condiciones, Él ya la dio. Y la gracia de Dios no está esperando. La gracia de Dios ya está operando. Amén. La gracia no te está esperando, la gracia ya está operando en ti. Entonces la pregunta es otra. ¿Está usted y yo respondiendo a esa gracia? Hermano, hermana, esto es serio. ¿Está usted respondiendo a la gracia? Porque Pedro tuvo que decidir cuando la gracia de Dios lo alcanzó. José tuvo que decidir cuando la gracia de Dios se presentó. Daniel también tuvo que decidir. ¿Y sabe qué? Usted también va a tener que decidir. Ahora, no mañana, ahora. Porque Dios nos quiere transformar por medio de su gracia. Ya nos salvó. Ya somos sus seguidores, ya creemos. Ahora Dios tiene que transformar nuestras vidas por medio de su gracia. ¿Cómo se hace esto? Con gracia. La gracia de Jesucristo nos va a ayudar. No mañana. No cuando usted se sienta listo, cuando usted se sienta feliz. Ahora sí, Señor, voy. No, en medio de su fracaso, en medio de su frustración, de su debilidad, en medio de sus complicaciones, en medio de su ruptura, de su enfermedad. Usted y yo tenemos que decidir y tenemos que hacerlo hoy.
¿Aceptamos o no aceptamos la gracia? ¿Recibimos la gracia de Dios o seguimos viviendo como oidores olvidadizos, engañándonos a nosotros mismos? Tenemos que decidir hoy. Así que yo le invito, por favor, que se coloque en pie. Porque antes de que usted decida y quiera pasar al altar, yo le quiero dejar una acción, una tarea concreta para su casa. Después se la voy a enviar, la vamos a enviar por el WhatsApp para que la pueda repasar. Pero queremos dejar una tarea, una acción concreta, muy pequeña, pero muy concreta, para que podamos obedecer esta palabra acerca de la gracia. Entonces le vamos a pedir que usted elija, escoja una acción concreta, pequeña. No algo general, ni tampoco algo emocional, algo específico, para demostrar que la gracia de Dios está operando en usted. Pregúntese con honestidad, ¿qué es lo que Dios ya me mostró que debo cambiar? Y que usted, por supuesto, todavía no haya obedecido, porque la gracia de Dios transforma nuestra manera de vivir. Entonces, ¿qué es lo que Dios ya me mostró que debo cambiar y que todavía no lo cambio, que todavía no he obedecido? ¿Qué es? ¿Qué puede ser? ¿Qué área de su vida? Y elija solo una acción concreta, solo una. Quiero darle algunos ejemplos para que usted entienda. Y esto es parte de la predicación y lo vamos a dejar también en los respaldos de YouTube. Quiero darle un ejemplo. Si en su vida hay desorden espiritual, usted va a tener que fijar un día, una hora concreta para alinearse con el Espíritu, para alinearse con Dios. Estoy dando un ejemplo. Le puedo dar otro. Si en su vida cercana a una acción concreta hay una relación dañada, usted puede mandar un mensaje, puede hablarle a esa persona que está a su alrededor con esa relación dañada y dar el primer paso. ¿Por qué yo? Porque la gracia transforma. Porque usted y yo recibimos gracia, Cristo dio su vida por nosotros sin que nosotros lo mereciéramos. Y además siendo culpable de esa muerte. Si hay un hábito incorrecto en su vida, bueno, usted tiene que decidir eliminarlo hoy, no gradualmente. O si hay algo oculto, también puede decidir sacarlo a la luz. Hermano, la gracia no vino solo a salvarte del pecado. Entienda esto. Vino también a enseñarte a vivir como alguien que realmente sigue a Jesús con todo su ser. Y si la gracia en este día le está enseñando, la próxima decisión que usted tome tiene que demostrarlo. Si alguien necesita venir al altar para que oremos por usted, para que le ayudemos en su relación con Dios, para que de la mano juntos podamos aprender a vivir en la gracia, tiene que hacerlo ahora. Una decisión concreta de estar alineado con el corazón de Dios para volver a vivir o para empezar a vivir como la gracia de Dios quiere que vivamos, de una manera alineada con nuestro Señor. Vamos a orar. Cierre sus ojos, por favor, para que oremos juntos. Y así podamos juntos, hermanos, juntos, como una gran familia, como el cuerpo de Cristo que somos, podamos orar los unos por los otros. Por favor, acompáñeme a orar. Acompáñeme en este momento de gratitud, de reconocimiento delante de la presencia de Dios, donde tenemos que confesar y reconocer que nuestras vidas no se han afirmado en la gracia, sino que en nuestras propias fuerzas.